todo padre anhela que su hijo sea inteligente, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todos queremos que nuestro hijo sea inteligente y nos esforzamos, les compramos libros, los estimulamos de distintas maneras para que sean inteligentes. Y en realidad cada persona quiere sentirse inteligente. Yo no creo que haya nadie aquí que desee lo contrario. Todos deseamos ser inteligentes. Y la inteligencia es algo que se debate en el ámbito académico, psicológico, y hay varias teorías respecto a lo que es la inteligencia. Y la mayoría de las personas cree que la inteligencia es conocer harto, tener mucha memoria y almacenar mucha información, pero eso es solo parte de lo que es la inteligencia, porque la inteligencia es sobre todo práctica. Y yo voy a ayudarme aquí con una definición de lo que es la inteligencia, porque hoy día vamos a hablar de ella. La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizar este conocimiento para resolver problemas. O sea, su función principal es dirigir el comportamiento humano para resolver problemas de la vida cotidiana eficazmente. Y entonces ahí hay algo súper interesante. La inteligencia es sobre todo algo práctico, algo práctico. La inteligencia no es algo que se acumula como libros en una biblioteca, no es un conocimiento que tenemos allí guardado para decir que sabemos más que otros, sino que la inteligencia es algo que se pone en práctica para solucionar los problemas que vamos enfrentando día a día. Y entonces puede haber alguien que ha estudiado mucho de psicología y ha leído libros de esto y esto otro, pero a lo mejor es incapaz de entenderse a sí mismo. Pero hay otro que quizá con mucho menos conocimiento puede ese conocimiento que tiene vertirlo sobre su vida y saber hacia dónde ir, hacia dónde caminar, hacia dónde Dios quiere que su vida vaya. Y allí hay inteligencia. ¿Se dan cuenta la diferencia de la inteligencia? Y bueno, hay estudiosos que han planteado la existencia de inteligencias múltiples. Y ya estoy llegando al meollo de lo que vamos a hablar hoy día. Y entonces dicen que hay inteligencias espaciales, lógico-matemáticas, inteligencia musical, para decir que no todas las personas somos iguales, sino que algunos elaboran y desarrollan inteligencia en ciertos aspectos de la vida más que en otros. Y hablamos hoy día de inteligencia social, inteligencia emocional, pero hay una inteligencia que es superior a todas aquellas inteligencias. Y me refiero a la inteligencia espiritual. ¿Había escuchado hablar de ella? La inteligencia espiritual. No lo inventó ningún psicólogo, ningún teólogo, es algo que está en la Escritura. Así que hoy día les voy a invitar a que abran su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 12. Colosenses 1, versículos 9 al 12. Y el apóstol Pablo, escribiéndoles a los hermanos de Colosas, les dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy el Señor se adelantó dos milenios a esto de las inteligencias múltiples. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Palabra del Señor. Qué interesante lo que escribe Pablo aquí. Él dice que oraba fervientemente
para que los hermanos de Colosas tuvieran inteligencia espiritual. Y entonces esto nos está diciendo que esta inteligencia espiritual o sabiduría del cielo, sabiduría divina, no es algo cualquier cosa. No es algo que podamos dejar así pasar y que no nos importe. Es algo por lo que a lo mejor también nosotros debemos estar clamando. Porque, ¿sabe usted que la sabiduría espiritual es profundamente beneficiosa para la vida del creyente? Es beneficiosa para la vida del creyente y lo dicen los textos que acabamos de leer. Entonces yo les voy a invitar a que vayamos desglosando estos versículos para ver qué beneficios, qué frutos trae la inteligencia espiritual en la vida del creyente. En primer lugar, el versículo 10 dice que nosotros vamos a tener esta inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Yo espero que todos levanten la mano, ¿no es cierto? Que todos queremos agradar al Señor. Pero a veces, ¿a cuántos les cuesta agradar al Señor? Sí, a veces nos cuesta. Seamos honestos, ¿no es cierto? Somos humanos, somos de carne y hueso. A veces se nos torna un poco difícil agradar al Señor. Pero aquí nos está diciendo Pablo que cuando tenemos esta inteligencia espiritual, se nos hace posible agradar a Dios en todo. En todo. Podemos vivir agradando a Dios. Agradar a Dios ya no es una carga pesada, no es algo que tengamos que esforzarnos por llevar adelante como una tarea fatigosa, sino que se transforma en un modo de vida el agradar a Dios cuando tenemos inteligencia espiritual. Amén. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué la inteligencia espiritual nos hace agradar a Dios. Entonces, lo primero es que la inteligencia espiritual nos permite agradar a Dios. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, el versículo 10 sigue diciendo que vamos a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y aquí comienza como a desgranarse el texto bíblico. Primero nos plantea esta idea principal de agradar a Dios. Y después, ¿cómo comenzamos a agradar a Dios? ¿Cómo nos ayuda la inteligencia espiritual? Nos comienza a permitir llevar fruto de toda buena obra. Porque así, teniendo un buen vivir, utilizando el conocimiento de Dios para las buenas obras, comenzamos a agradar a Dios y nuestro caminar espiritual comienza a ser fructífero en el Señor. Cuando estábamos en el mundo y la gente del mundo tiene inteligencia para el mal. Desde pequeños hay algunos que tienen una inteligencia tremenda para copiar en el colegio. ¿Se da cuenta, no? Inventan, pero cuando crecemos, esa inteligencia evoluciona también para el mal. Y hay personas que tienen muchas habilidades para evadir impuestos. Otros se las han ingeniado para engañar y confundir a su cónyuge. Y así podemos comenzar a dar ejemplos de cómo hay conocimientos que el mundo coloca en nuestra vida, pero que los utilizamos para el mal. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando comenzamos a tener y recibir de su Espíritu Santo, Él comienza a depositar en nosotros una inteligencia distinta a la del mundo, una inteligencia que el mundo no comprende y comenzamos a utilizarla para producir bien en nuestra vida. Y comenzamos a pensar en cómo bendecir a otros, cómo ser de bendición para nuestra esposa, para nuestro esposo, cómo ayudar al necesitado, cómo servir al Señor de mejor manera, cómo purificar nuestros pensamientos. Visualizamos maneras novedosas, nuevas, formas de hacer el bien en nuestra vida. Y entonces la inteligencia espiritual comenzamos a darnos cuenta que es
realmente valiosa. ¿Se da cuenta? Y es distinta a la del mundo, no nos sirve esa. No nos sirve el conocimiento de la universidad o del colegio, que es bueno, pero este conocimiento es distinto porque es para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, decíamos que esta inteligencia espiritual nos ayuda a agradar a Dios, nos ayuda a tener buenos frutos en buenas obras, pero produce una tercera cosa. Sigamos en el capítulo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y esto se produce llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Aleluya! La sabiduría del cielo no nos lleva a cualquier parte. No nos lleva a la fama, no nos lleva a exponer delante de grandes audiencias en una universidad. No, la sabiduría de Dios nos lleva al conocimiento de su persona. Amén. De todo lo importante que pudiéramos conocer, de todas las cosas valiosas que pudiéramos aprender, lo más importante es tener un conocimiento íntimo de Dios. Es poder relacionarnos profundamente con Dios. Y es la inteligencia que el Espíritu Santo coloca en sus hijos la que permite esto. Mire, hay estudiosos que han logrado grandes conocimientos. Son aplaudidos por la academia, reciben loores, premios, son publicados en distintas partes, pero les falta el conocimiento más básico y el más importante de la vida, que es conocer a Dios, que es relacionarse con Dios. Porque conocer a Dios es igual a tener una relación con Dios. A Dios no se le aprende en un libro, en un manual. A Dios se le conoce a través de su palabra y a través de una relación viva y profunda con Él. Es como aquel matrimonio que se casa y pasan 5, 10, 15, 20 años y uno se da cuenta que después de ese tiempo de comunión, de intimidad, conoce cada vez más y profundamente a su esposa o a su esposo. ¿Le ha pasado? ¿Conoce a su esposo o su esposa igual que cuando estaban pololeando? No, conoce todo, cada detalle, hasta una movida de ceja ya sabe qué significa, ¿o no? Bueno, lo mismo ocurre cuando hablamos de conocer a Dios. Es la intimidad con Dios la que nos permite conocer de su amor, de su bondad, de su fidelidad para con nuestra vida. Y nos permite tener comunión con Él, una comunión efectiva. Esta inteligencia espiritual es tan linda, hermanos. Es tan alejada de la arrogancia del mundo, es tan sencilla que Dios la entrega a grandes y pequeños. A gente que conoce mucho, pero también al que podríamos catalogar de ignorante. Porque para Dios hay una inteligencia que es superior. Hay una inteligencia que es superior ante sus ojos y que oscurece la sabiduría del mundo. Y esa es la sabiduría de Él. Amén. Entonces tenemos una sabiduría, una inteligencia que nos permite varias cosas. Agradar a Dios, estamos recapitulando para que no se nos olvide. Entregar fruto delante de su presencia. Crecer en el conocimiento de Dios. Pero podemos agregar algo más. Versículo 11 dice que nos permite ser fortalecidos con todo poder, aleluya, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oh, ahí hay mucho contenido, hermanos. Hay harta información en esas simples líneas. Dice que esta inteligencia nos permite ser fortalecidos espiritualmente para perseverar en el camino del Señor. Eso es lo que está diciendo.
en medio de la adversidad, el conocimiento de Dios, de su amor, de su fidelidad, nos llena de valor, nos llena de esperanza, nos permite visualizar el camino hasta el fin, hasta la vida eterna, y nos permite caminar en perseverancia. Aleluya. Aplicamos las promesas de Dios a nuestra vida, porque esta inteligencia es práctica. Conocemos lo que dice su santa palabra, lo que dice respecto de nosotros, de las pruebas, de las dificultades, y nos aferramos a ella para no hundirnos en el mar de las dificultades. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se ha preguntado cómo tener fuerza para perseverar? En la vida cristiana necesitamos inteligencia espiritual. Oiga, el versículo habla aquí y dice que nos da poder para poder tener longanimidad. ¿Sabe lo que significa esa palabra? La RAE la define como grandeza y constancia de ánimo en adversidades. Esta inteligencia, este conocimiento de Dios, de su poder en nuestras vidas, nos permite ser constantes espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos andado allá abajo sin ganas de servir al Señor? Y ya parece que todo lo vamos a tirar a la borda, pero después estamos arriba y después abajo. Hay muchas personas que caminan así la vida cristiana. Pero cuando tenemos inteligencia espiritual, nos permite ser constantes y perseverar, porque sabemos que hay una promesa de gloria, una herencia eterna entregada a sus hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos da esta inteligencia? La capacidad de agradar a Dios. Valioso. ¿A través de qué? De los buenos frutos, del conocimiento, de la fuerza y el poder para perseverar en sus caminos. Pero todo esto, si usted tiene todas estas cosas, ¿qué va a pasar en su vida? ¿Cómo se va a sentir usted? Se va a sentir bien, se va a sentir gozoso, va al final a encontrar el sentido de la existencia, y por eso el versículo 12 dice que terminamos con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese es el versículo 12. Todo este panorama que hemos estado describiendo concluye en esto, que podemos, a través de esta inteligencia, comenzar a vivir una vida de gozo, de éxito, de plenitud espiritual. Muchos cristianos a veces andan así amargados, llenos de dudas, llenos de tristezas, de amargura, porque no han aprendido a vivir y a pedir de la inteligencia que Dios tiene para su vida. Cuando tenemos esta inteligencia, podemos, por ejemplo, discernir, vislumbrar el significado de las pruebas. Y ya las pruebas, los problemas, no son solamente un dolor que aflige el cuerpo o la salud mental, sino que sabemos que tienen un propósito en Dios para nuestra vida. Y eso nos hace distintos. Eso nos hace poder ver la vida distinta y podemos atravesar los valles más oscuros con gozo en nuestro corazón, porque sabemos que vamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, es importante la sabiduría espiritual. Podemos tener con ella una vida plena, una vida que refleje lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, en el que podamos ser cristianos sanos, que crecen, maduros, llenos de frutos y que agradamos a Dios. Ese es el cristiano que vive en la plenitud del reino de los cielos. Aquel que tiene sabiduría espiritual.
Entonces podemos reformular entonces la definición que teníamos al inicio de la inteligencia. Podemos decir que la función principal de la inteligencia espiritual es dirigir nuestro comportamiento para resolver los problemas de la vida de forma espiritual y eficaz. Amén. Aleluya. Ahí está esta inteligencia. Ahora, la pregunta, ya sabemos todas las bondades de la inteligencia. Sabemos para cuánto sirve la inteligencia, pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo conseguimos la inteligencia? ¿No es cierto? Porque podemos hablar mucho de cuán bueno es, pero no saber cómo se consigue la inteligencia. ¿Para quiénes es esta inteligencia? ¿Quiénes pueden acceder a ella? ¿Es para un grupo destacado de personas? A lo mejor para los líderes religiosos, para ellos. ¿Quizás es esta inteligencia? No. Esta inteligencia espiritual es para todos los creyentes. Todo aquel que ha nacido de nuevo, su mente ha sido renovada con la mente de Cristo. Por lo tanto, puede percibir las cosas espirituales. Amén. Mire, Pablo, al escribir a los hermanos de Corinto, en el 1 de Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y se ha dado cuenta que usted habla con alguien, de pronto, un familiar que no es cristiano, y este está loco, dice? Pero para él son locura, dice. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero después dice en el versículo 16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya, que nos permite discernir las cosas espirituales, las cosas que para el hombre natural son imposibles de ver, nosotros podemos verla a la luz de la Escritura, a través del cambio que ha hecho Jesucristo en nuestra vida. Amén. Aleluya, gracias Señor. A ti sea la gloria, Jesús. Dios con esto ha puesto en jaque la sabiduría del mundo. Sí, ese mundo jactancioso que se fanfarronea de los conocimientos y de los títulos y postítulos que muchos alardean por aquí y para allá. Dios ha puesto en jaque aquello, porque para Él la sabiduría del mundo es insensatez. Así que nosotros tenemos que comenzar a valorar, ahora más que nunca, en este tiempo, la sabiduría que desciende de lo alto. A Dios le ha complacido compartir su sabiduría, su inteligencia con aquellos que han sabido depositar su confianza en Él. Amén. Para lograrlo, Él dispuso la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, Él, el Consolador, el Paracletos, el Auxiliador, los guiará a toda justicia y verdad. Ese mismo Paracletos está hoy, ese mismo Consolador, ese mismo Auxiliador está hoy disponible para cada uno de sus hijos. Esa es una ventaja exclusiva de nosotros. No porque nosotros seamos una gran cosa o seamos superiores al resto del mundo, sino que por pura gracia y misericordia de Dios, en esos beneficios que Él ha entregado a los que son salvos, nos ha entregado al Espíritu Santo que nos va guiando a través de la palabra, que nos va guiando en nuestra vida para poder ir adquiriendo cada día más inteligencia espiritual. Sea lleno del Espíritu Santo. Busque la llenura del Espíritu Santo. Busque la presencia de Dios en su vida. Esta sabiduría nos lleva de victoria en victoria hasta la vida eterna. Todos podemos, hermanos, y debemos pedir la inteligencia espiritual. Nadie se puede quedar abajo de este vagón. La inteligencia espiritual es para cada uno de nosotros. Ahora, lo segundo que quiero decir al respecto de esto de cómo conseguirla es que hay que pedirla.
veíamos aquí que Pablo no cesaba de orar por los hermanos de Colosas para que tuvieran inteligencia espiritual. Él estaba allí día y noche quizá orando: Señor, dale inteligencia a mis hermanos, dale inteligencia no del mundo, inteligencia espiritual para toda buena obra, para que te agraden, para que anden en tus caminos, para que perseveren. Señor, dale sabiduría. Y tenemos también el ejemplo de Salomón. Él también pidió sabiduría y el Señor se la negó. No, el Señor se la dio. Y luego tenemos la instrucción de Santiago, en el capítulo 1 y 5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo me inscribo al tiro, me falta, pídala a Dios, el cual da a todos mezquinamente. ¿No es cierto? No, abundantemente, y los reta por pedirlo. No, abundantemente y sin reproche. Mire lo que está diciendo. Y les será dada. Hay varias cosas aquí que dice el Señor. Dice que Él no reprocha al que pide inteligencia espiritual, sabiduría. Él está de alguna forma esperando que nosotros pidamos esto, que nosotros nos acerquemos a Dios. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Quizás día y noche, no es cosa de pedirla una sola vez. Estar allí constantemente: Señor, dame sabiduría para tratar a mis hijos. Dame sabiduría en mi matrimonio. Dame sabiduría en mi trabajo, en el colegio, en la universidad. Dame, Señor, sabiduría para esto y para esto otro. Necesito para resolver este problema, Señor, sabiduría que viene del cielo. Pedir. Y el Señor dice que no es mezquino. No te va a dar un poquitito, así como, ya, confórmate con esto. Dice que Él da abundantemente y sin reproche. Oh, tenemos un Dios bondadoso. Tenemos un Dios bondadoso porque tenemos esta sabiduría que es tan buena para nosotros, y el Señor nos está diciendo: yo no voy a ser mezquino contigo. Yo voy a dar sabiduría para tu vida. Amén. Amén. ¿Quieres pedirla? Amén. Yo quiero pedirla para mi vida. Yo la necesito para mi vida. Entonces esta sabiduría es para todos los creyentes y hay que pedirla. En tercer lugar, esta sabiduría dice que se basa en el conocimiento de Dios. Versículo 9, vamos a volver a los versículos que estábamos leyendo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Mire, lo primero es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y después dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una cosa que lleva a la otra. Y hay cristianos que quieren tener inteligencia espiritual, quieren ser sabios espiritualmente, pero no se han dado a la tarea principal: ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y en este tiempo es muy fácil que comencemos a utilizar otras inteligencias, otras cosmovisiones, otras maneras de pensar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras ideologías, cuando no estamos arraigados a la palabra que no cambia, a la palabra eterna, a la revelación explícita de Dios a la humanidad. Hoy más que nunca, cada creyente, la iglesia necesita aferrarse al conocimiento de Dios. Hoy vemos incluso en escuelas de teología que el conocimiento al que se están aferrando es el conocimiento de las nuevas ideologías. Y vemos distintos tipos de teologías que tuercen la palabra de Dios. Pero eso no nos puede pasar a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ser firmes a esta bendita revelación del cielo. Palabra de Dios para nuestra vida. Esta sabiduría solo se adquiere llenos del conocimiento de su voluntad. Y su voluntad no la conocemos en la esquina, conversando con otros. No la conocemos viendo por allí videos por acá. Su voluntad la conocemos exclusivamente leyendo la bendita palabra de Dios. Amén. Aleluya.
Para ser personas con inteligencia espiritual hay que conocer la voluntad de Dios. Amén. Y en cuarto lugar, la inteligencia espiritual hay que ejercitarla. Hay que ejercitarla. Hay que vivirla todos los días. No podemos pedirla un día, el Señor nos ayudó, nos dio tremenda inteligencia para resolver un problema y después olvidarnos de su palabra, olvidarnos de su voluntad y olvidarnos de seguir pidiendo que el Señor nos guíe a su presencia. Eso le pasó a Salomón. Dice la Biblia que fue el hombre más sabio del mundo. Él pidió sabiduría, el Señor se la dio, pero con el paso del tiempo comenzó a olvidarse de la palabra de Dios. Comenzó a hacer cosas que la Escritura le prohibía. Comenzó a mezclarse allí con mujeres paganas. Comenzó a traer el paganismo al pueblo y se desvió. Dejó de tener la sabiduría que había tenido en un principio. La sabiduría es necesario que la pongamos en práctica. Hay un proverbio 2, del versículo 1 en adelante, dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, y si tu oído está atento ¿a qué? A la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia. Si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, esa es la forma de pedirla. Señor, dame. Si la buscas como la plata y la rebuscas como a un tesoro, o sea, buscar cada día, constantemente ejercitándola, entonces sabrás lo que es temer al Señor, respetar al Señor, y hallarás que el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta que la palabra está conectada? Porque el Señor da la sabiduría y de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres y mujeres rectos y es el escudo de los que viven con rectitud. Hay bendición para aquellos que cada día buscan y perseveran y ejercitan la sabiduría del Señor. Amén. ¿Quiere esta bendición? ¿Quiere que el Señor sea escudo para usted? Busque y vive en rectitud. Busque la sabiduría del cielo. No se deje llevar por intuiciones, por pensamientos cualquiera, por arrebatos, por lo que le digan a otros. Guíese por la sabiduría que desciende de lo alto y que está en su mano hoy en día a través de la palabra, la voluntad de Dios. Tenemos que ser disciplinados en ella. ¿Cuántos problemas evitaríamos si tuviéramos inteligencia espiritual? Y uno echa a andar para atrás la memoria y dice: ¡oh! Si tan solo hubiese usado inteligencia espiritual para esto, hoy día no me estaría pasando esto otro. ¿Cuántos problemas menos tendríamos? ¿Qué plenitud de vida cristiana tendríamos si andamos en inteligencia espiritual? De seguro enfrentaríamos la vida con éxito. Los desafíos de la vida cristiana los avanzaríamos en victoria en el Señor. Viviríamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, llenos de gozo, como decía la Escritura, en el corazón, sabiendo que hacemos la voluntad de Dios. Hoy más que nunca, hermanos míos, necesitamos tener sabiduría espiritual. Yo reconozco que la necesito a raudales en mi vida. Y yo creo que usted también necesita de ello. La necesitamos para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para llevar frutos la necesitamos en toda buena obra, para crecer en el conocimiento de Dios, para ser fortalecidos en medio de nuestras debilidades, en medio del problema y perseverar hasta el fin. Y para tener una vida llena de gozo. ¿Cómo no vamos a necesitar la sabiduría espiritual? ¡Qué maravillosos resultados nos da esta inteligencia! Y sabe que lo mejor es que es para cada uno de nosotros. No hay aquí ninguno que diga: no, yo no la merezco.
En realidad nadie merece esta sabiduría. Como todas las cosas de Dios, son regalos inmerecidos para nuestra vida. Así que si a usted le falta, pídala al Señor. Esta es una inteligencia que es ante todo práctica. No es acumular conocimiento y libros y cosas, sino que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida exitosamente. ¿Está criando hijos? Pida inteligencia espiritual. ¿Está casado? Pida inteligencia espiritual. ¿Quiere comenzar un nuevo emprendimiento? Pida inteligencia espiritual. ¿Está pasando por dudas o flaquezas? Pide inteligencia espiritual al Señor a través del conocimiento de su palabra. Hoy necesitamos urgentemente tener este tipo de inteligencia. En un mundo lleno de voces, de consejos que nos dicen, haz esto otro, hay que pensar así es la vida, así es el matrimonio, así es la identidad, así es esto otro. Necesitamos la guía correcta de Dios. Escuchar la voz que no se puede confundir con ninguna otra. La voz del Maestro diciéndonos, yo te quiero guiar, yo te llevo por el camino recto, yo te llevo por sendas de justicia, por amor de mi nombre, yo enderezo tus pasos, yo te llevo a verdes prados a través de esta sabiduría que nos permite conocer la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren pedir inteligencia hoy día? Yo me anoto al tiro. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor personalmente a cada uno nos dé inteligencia para los desafíos que tenemos que enfrentar, decisiones que tenemos que tomar, problemas que tenemos que atravesar o estamos atravesando? Señor, danos inteligencia. Dios amado, te damos gracias por tu poder. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es amorosa, Señor. Y nos exhorta, nos edifica, nos muestra el camino, Señor. Y hoy has querido decirle a tu pueblo, quiero que tengan de mi sabiduría. Hijos míos, quiero que tengan de mi inteligencia. Tantas veces a lo mejor han fracasado, han sentido dolor y angustia por falta de discernimiento espiritual. Pero hoy yo quiero proveerles. Pídanme y les daré. Pídanme y estaré con ustedes para aclarar sus mentes, para ver con mis ojos y para tener la mente de mi amado Hijo Jesucristo. Palabra del Señor. Aleluya. El Señor quiere. Señor, bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a tus hijos, Señor. Gracias porque quieres regalarnos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor. Gracias porque tú nos dices que no eres mezquino, que no nos regañas, Señor, sino que quieres abrir los caudales del cielo para que brote el conocimiento de tu voluntad, para que brote la sabiduría que va a hacer que nuestras vidas marchen de la forma que tú quieres, Señor. Llénanos de ti. Llénanos de tu conocimiento, de tu palabra, para que podamos aplicarla a través de la voz de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las decisiones, Señor, en medio de nuestra vida cotidiana, Señor. Que nada escape a tu sabiduría, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres que cada día, en cada momento, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, ponemos en práctica la inteligencia que viene del cielo, que se opone a la inteligencia del mundo, una inteligencia de bien, de bendición, de gozo y de misericordia, de victoria, de perseverancia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.